Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a estar viendo las cuatro heridas narcisistas, alfa cero y sesgos de la cognición. En particular vamos a hablar del psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel en economía. Bueno, ¿qué entendemos por estas cuatro heridas narcisistas? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, em, hemos visto que en gran parte eh, dominó este discurso de que el hombre es el centro del universo desde una perspectiva muy amplia. Muy amplia en el sentido de que, bueno, nuestro planeta está al centro del universo y que somos una especie creada a imagen y semejanza de un Dios que nos creó con un cierto nivel de perfección, eh, que también somos dueños de nuestro libre albedrío y que con eso tomamos nuestras decisiones y con eso em, se nos permite avanzar en el conocimiento. Y bueno, que nuestro intelecto es único y que sin duda eh, ese aspecto de nuestra humanidad no se puede emular a partir de ninguna versión artificial de, que intente replicar ese tipo de habilidades. Y en la medida que el tiempo avanza, en la medida que la ciencia progresa, en la medida que la tecnología avanza, el hombre sistemáticamente ha ido perdiendo su rol en el centro del universo desde una perspectiva metafórica, pero también desde una perspectiva práctica. Y bueno, este efecto se le ha llamado las heridas narcisistas. Usualmente se consideran tres. Yo en esta clase voy a considerar cuatro, porque me parece que está emergiendo una cuarta fuerza en estas heridas narcisistas. ¿Cuál es la que se considera la primera herida? Al ego de la humanidad en su conjunto. Em, Esta es solo una perspectiva, ¿no? Yo creo que para muchos, y yo me considero dentro de esos muchos, esto más que una herida es al revés, digamos, bueno, es la humanidad la que logró darse cuenta de una verdad y la humanidad debiese estar orgullosa de sí misma de haber entendido algo tan complejo como la posición relativa de los astros con respecto a nuestro planeta. Eh, pero bueno, es verdad que también desde otra perspectiva uno puede decir en verdad, dejamos de ser el centro. Pero bueno, entonces está esta idea de Copérnico, ¿cierto? De que la Tierra no es más que un planeta más girando en torno a una estrella, y esa estrella es el Sol. Esta es la teoría heliocéntrica. Con respecto a la alternativa geocéntrica, que es la que se dominaba antes de esta posición que tomó Copérnico, que después, como vimos en las clases de historia de las matemáticas, reafirma y promueve también Galileo. Y bueno, los que vinieron después no hicieron más que retomar una perspectiva que ya tenía un cierto peso, ¿cierto? En particular Isaac Newton. Eh, Es verdad, ¿por qué uno lo considera hoy una herida? Bueno, porque este descubrimiento fue reprendido muy fuertemente por ciertas instituciones, sin ir más lejos por la iglesia. Decir, bueno, en verdad, si este Dios que nos creó a imagen, a semejanza, y creó la tierra
En ese tiempo era lo único que se conocía, la Tierra. O sea, la Tierra era el todo. Por eso esa idea de tierra, cielo, esa cosa que está arriba, digamos. Recordemos que no siempre está esta idea de que la Tierra es redonda, sino que la Tierra es plana y está el cielo y la Tierra acá abajo. Uno cuando muere, eventualmente hay dos cosas que pueden pasar. Uno se va al cielo o se va al infierno. Em, entonces esa es la cosmovisión de esa época. Entonces, bueno, la ciencia ha mostrado que no somos más que un planeta más girando en una estrella más, que es parte de una galaxia más, que es parte de cúmulos de galaxias, y este cúmulo de galaxias tampoco es tan extraordinario ni tan distinto al resto de los cúmulos de galaxias, lo que sí parece que al menos la ciencia, al menos, no ha sido capaz de descubrir otros planetas con posibilidades de vida. En ese sentido seríamos únicos, pero no sabemos si es por lo único de la posición relativa en la que estamos o porque hay un plan eh, más grande que el que la ciencia puede explicar. Eso lo dejo abierto. Como también dejo abiertas posibles creencias religiosas o de otro tipo de cada uno que ustedes pueden tener, ¿por qué no? Aquí contamos sencillamente la perspectiva de la ciencia, que tiene sus pros y sus contras, pero es, es la que vamos a estar contando, no solamente en este curso, sino que a lo largo de la carrera. Entonces, bueno, ya vimos que no estamos en el centro del universo, sino que somos un planeta más, dentro de una estrella más, dentro de una galaxia más, dentro de un cúmulo de galaxias más. Al menos en términos de posición, no somos privilegiados. Después, como especie, ¿somos realmente distintos? Entonces aquí viene la segunda herida narcisista, nuevamente la ciencia es la que la infringe, y bueno, todo hace presagiar que no somos más que una evolución del mono, el simio, ¿cierto? Eh, Compartimos gran parte del código genético con con esta especie, compartimos aspectos en conducta social, compartimos casi todos los órganos, compartimos estructuras básicas del cerebro, compartimos un cuerpo bastante similar, ¿cierto? Compartimos hábitos y posibilidades, y bueno, la evolución ha hecho que nosotros podamos desarrollar aspectos más bien únicos, eh, como por ejemplo el lenguaje, la posibilidad de hacer matemáticas, sin duda que es otro, el descubrirnos a nosotros mismos en relación a otros, descubrir también nuestras limitaciones. Eso hace parte de la unicidad de nuestra especie, pero no por eso somos, se nos creó aparte, digamos. Hoy día la teoría que con más plausible desde la perspectiva científica es que, eh, bueno, hay una cierta evolución celular que llevó a la evolución de ciertos organismos, estos organismos, la mayoría vivían bajo el mar, algunos de ellos esto a lo largo de millones de años, ¿ah? Fueron adquiriendo esta capacidad de respirar por sí mismos fuera del mar, y de ahí se generaron reptiles. Esos reptiles dieron, en millones de años fueron generando lo que hoy conocemos como los dinosaurios. Llegó un meteorito, murieron los dinosaurios, pero se mantuvieron algunos roedores, mamíferos en particular. Estos mamíferos fueron diversificándose desde la perspectiva genética y fueron dando espacio a la aparición de otras especies y otras especies, y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Lo que pasa es que pasa
en horizontes temporales que están muy fuera de la perspectiva humana. ¿A qué me refiero a esto? Nosotros vivimos menos de 100 años, digamos, y para empezar a entender estas cosas, tampoco nos sirven los cientos de años, tampoco nos sirven los miles de años, nos sirven los millones de años y los cientos de millones de años. Entonces, en cientos de millones de años, este tipo de cosas pueden ocurrir, y eso es lo que nos dice la ciencia que ha ocurrido, y hay una historia bastante coherente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto con respecto a la perspectiva de que el hombre está al centro del universo, de que el hombre es único y creado de imagen y semejanza del Creador? No, somos una especie más de las muchas especies que existen, y eventualmente también nosotros como especie nos vamos a extinguir por la razón que sea, y aparecerán otras y otras, y nosotros evolucionaremos hacia otras, porque nosotros venimos también de otras, y esto es un proceso que, no va, que va a continuar y continuar y continuar. Repito, no es algo que le vaya a pasar ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos, ni a sus tataranietos, pero de aquí a un par de millones de años más es probable que ciertos aspectos de nuestro cuerpo muten, cambien y se adapten a lo que suceda en el entorno. Entonces, bueno, cuál es la implicancia de ser un eslabón más en esta cadena evolutiva, ¿cierto? Que estuvimos discutiendo en las primeras clases, que nace de una célula, ¿cierto? El Big Bang, recuerden, está ahí donde se crea el tiempo. O sea, uno puede preguntar qué había antes del Big Bang, porque no había tiempo, no había antes, de ahí parte el tiempo. Em, y parte, en principio, sin vida, digamos, parte con partículas, partículas elementales. Esas partículas se van uniendo, y después de unirse tanto, van generando compuestos químicos, y esos compuestos en químicos se siguen mezclando con carbono, y ya sea en la Tierra o en otro lugar, dan lugar material eh, a material que permite la generación de proteínas. Esas proteínas se van juntando en capas lipídicas que van generando una membrana. Después se genera la célula es capaz de reproducirse a sí misma, formar tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos generan em, eventualmente después organismos, y los organismos se van uniendo y generan ecosistemas. Bueno, en fin, esto no termina, digamos, pero a lo que voy es de que todo esto partió con una célula eventualmente. Y el ser humano se encuentra hoy día en la frontera de la evolución, digamos, pero eso no quiere decir que ahí termina, que el proyecto se acaba ahí, no, esto continúa. Entonces, bueno, volvemos a esta idea de que, claro, no somos tan únicos como creíamos, y que compartimos un cuerpo muy similar al resto de los mamíferos, compartimos órganos muy iguales al resto de los mamíferos, y que, si bien es cierto, tenemos un intelecto o una interpretación de la inteligencia que es superior a la de ellos, no somos tan únicos como especies tampoco. Entonces, sintetizando, no estamos en un lugar geográfico especial en el universo. Nuestro planeta tampoco es tan especial, ¿cierto? No es más que uno de los tantos que están girando en torno a esta estrella. Y dentro de este planeta hay muchas especies, y nuestra especie tampoco es tan especial. Eso es lo que nos está diciendo esta perspectiva, digamos, de la ciencia. No somos tan geniales como creíamos, ni tan únicos, ni tan especiales. Tenemos un cerebro que es muy similar, tenemos órganos que son muy similares, ojos, oído, boca, corazón. Somos muy similares, en definitiva. Bueno, y la tercera herida narcisista la viene a propinar Sigmund Freud, psicoanalista, que, que se podría sintetizar en esta frase: el yo no es el amo en su propia casa. Viene a decir que, bueno, nosotros ya como especie no nos dominamos tanto a nosotros mismos como nosotros mismos pensábamos, ¿cierto? Este yo no es el locus
del libre albedrío, o sea, no es solo tener voluntad de querer hacer algo como para poder decir, ok, yo voy a hacer eso, yo soy el amo de mí mismo, sino que hay ciertos esclavajes, vasallajes que son muy propios del intelecto, de la psique eh, humana. Entonces, no solo somos un planeta más, y dentro de ese planeta más, no somos más que una especie más, y esa especie más que nosotros creíamos privilegiada desde múltiples perspectivas, tampoco lo es tanto, porque nosotros que tenemos esa posibilidad de decidir, esa posibilidad de decidir tampoco está en nuestra, sino que yace en cosas que están fuera de nuestro control. Y esa es la gran teoría del psicoanálisis, que dice que finalmente nuestro consciente no es más que un pequeño aspecto de nuestro fenómeno psíquico, ¿cierto? Que está fuertemente dominado por el subconsciente, y ese subconsciente es algo que no tenemos acceso, al menos desde la conciencia. Podemos tener acceso a partir de libres asociaciones, podemos tener pequeños accesos a este mundo a través de, de sueños, a través de otras técnicas terapéuticas, digamos, para sacar ese inconsciente reprimido muchas veces, con fines terapéuticos. Pero no somos, no basta con querer algo como para poder eh, eh, comprometerse a hacerlo. Entonces mi querer, mi desear, no va a ayudar muchas veces a que uno logre sus objetivos en la vida. Entonces muchas veces el no, pero eh, decídete y anda. Muchas veces uno está convencido y sale de una reunión, sí, eso es lo que quiero hacer, y el día siguiente eso se va. Y bueno, esto es parte de nuestra especie, digamos, no es porque muchas veces se dice, no, es que tú eres muy débil de mente, tú eres muy débil de carácter, es por eso que no haces las cosas, y muchas veces no es así, es más grave el tema, o más profundo. Por ejemplo, uno no puede suicidarse aguantando la respiración, ¿no? No, yo estoy decidido, eso es lo que voy a hacer. No, eso no funciona así. Hay unos esclavos de su cuerpo en ese sentido, unos esclavos de lo que puede hacer su cuerpo. Hay estadísticas en, en Estados Unidos, por ejemplo, un país donde la pena de muerte sigue siendo una alternativa en muchos estados. Hay una estadística que es bastante clara, que dice que la gran mayoría de los sentenciados a, a, a muerte tienen lesiones cerebrales graves, y eso condiciona su actuar en casos límite. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los tipos no decidieron tan libremente como uno piensa el cometer el delito que cometieron. ¿Por qué, por ejemplo, hay más hombres que mujeres en las cárceles? Que los hombres son más pacíficos, son más violentos, y son más violentos ¿por qué? Por naturaleza, por cultura, sea como sea, está este fenómeno, digamos. Está este fenómeno de por qué de que hay diferencias biológicas que se manifiestan en la psique, y no solamente diferencias biológicas, también podrían ser violencias culturales, que se van a ir metiendo en esta psique y que nos van a hacer menos dueños de nuestras propias decisiones, producto de sea una inmersión cultural o una manifestación biológica dentro de nuestro cuerpo. Y eso es lo que manifiesta en algún sentido Sigmund Freud en una teoría bastante más compleja de lo que acabo de sintetizar, que se llama el psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que viene a sintetizar en este contexto de las heridas narcisistas? Viene a decir que, bueno, tampoco esta especie, que no es especial dentro de nuestro planeta, dentro de este planeta que tampoco es especial con respecto
a los otros astros del universo, esta especie, que tampoco es tan particular, tampoco es dueña de sí misma. O sea, eso que creíamos decir, ok, somos, por último te acepto, somos un animal más, pero al menos somos capaces de nuestras propias decisiones y somos responsables de lo mismo. Por eso una vaca no se va a la cárcel y un ser humano sí, porque se supone de que el ser humano es capaz de decidir si hacer tal cosa o no. Y lo que nos viene a decir Freud es que eso es solo parcialmente cierto. Y bueno, en ciertas condiciones uno puede argumentar, digamos, de que hay ciertas condiciones sobre las cuales este libre albedrío no opera. Y es por eso, por ejemplo, que bajo ciertas enfermedades psiquiátricas uno puede ser impune ante la ley. Eso no puede decir que bajo ciertos estados mentales de esquizofrenia, por ejemplo, si uno es esquizofrénico avanzado, evidentemente que todo esto es muy, muy complejo y es mucho más difícil de lo que lo estoy eh, planteando aquí, ¿ya? Pero básicamente si un esquizofrénico avanzado, no tratado, comete un asesinato, por ejemplo, es muy probable que no vaya a la cárcel, no es que quede libre, ¿ah? Pero al menos que no vaya a la cárcel normal, porque bueno, él no era dueño, era menos dueño de su actuar que un no patológico, por ejemplo. Eso uno ciertamente lo puede decir. Y en ese sentido, el tratamiento hacia la culpabilidad tiene que ser distinto. Y bueno, la ley estipula eh, que este es el caso. Entonces, ¿cuál es la cuarta herida narcisista? Bueno, se vincula a la inteligencia artificial. Entonces, esta especie que nosotros también creíamos que al menos el intelecto era una cosa única, irreproducible, hoy día vemos que las computadoras pueden llegar a ser mejor que los humanos en varias tareas particulares. Esto no es un ejemplo, esto no es nada nuevo, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que esto ya lo sabíamos desde los años 50, ¿cierto? Que las calculadoras son mejores que nosotros para hacer cálculos aritméticos. A ustedes les va a pasar, a mí me pasa mucho, digamos, tú eres el matemático, multiplica, divide la cuenta del restaurante, por favor, por nosotros, salió 37.625 y somos 8 personas. Y yo ahí me siento tan desprovisto de herramientas, yo creo que como un poeta, porque ¿de qué se trata ser matemático, ingeniero matemático? Bueno, de lo que menos se trata es de dividir números de esa naturaleza, digamos. Eh, y yo soy muy malo en eso, ¿ah? Y no solo yo, sino que la mayoría de mis colegas no tienen ni una. O sea, la última vez que hicieron una multiplicación de números grandes, una división de números grandes, tal vez fue en la época escolar, y después uno no vuelve a hacer eso. Eh, entonces el hecho de que incluso un matemático saque hoy día el smartphone o una calculadora para hacer este tipo de operaciones no es nada nuevo, digamos. Em, y bueno, pero las calculadoras eh, evolucionaron. Hoy día es más que operar eh, números con la aritmética usual, eh, ya son capaces de resolver ecuaciones más complejas, ¿cierto? No, ya no es 2x más 5 igual 7, em, sino que ya ecuaciones que involucran derivadas, ecuaciones que involucran integrales, ecuaciones diferenciales, y más allá, ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales estocásticas. Y bueno, muchas de las ecuaciones que surgen en la ingeniería son de esa naturaleza.
Hoy día no hay, nuestra formación de géneros matemáticos no es para que ustedes resuelvan esas ecuaciones, sino que más bien que sepan darle las indicaciones adecuadas al computador para que el computador las haga. Y al mismo tiempo sepan también programar los controles que nos permitan que al menos en los casos extremos de estas ecuaciones estar teniendo la ecuación correcta, la solución correcta. De eso se trata. Y muchas veces estas ecuaciones son tan complejas que no tienen solución analítica, entonces uno tiene que generar esquemas numéricos que vayan convergiendo a la solución de estas ecuaciones. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en verdad todo este movimiento inteligencia artificial no es tan nuevo y ya se venía dando. Y yo creo que, si bien es cierto, desde la perspectiva de las calculadoras al menos, yo creo que la humanidad no se vio tan dolida en su ego en la época de las calculadoras, porque bueno, las operaciones aritméticas al final del día no son tan complicadas. De a poco, con estos programas que ya eran capaces de hacer cosas que a los humanos sí nos costaba mucho más, como las ecuaciones diferenciales, las integrales y todas estas cosas, de a poco se fue empezando a herir el ego y hasta que llegamos al a lo que tenemos ahora, digamos, que es la inteligencia artificial avanzada, y ya es capaz de ir un paso más allá que las ecuaciones matemáticas, y ya se puso, por ejemplo, a jugar ajedrez. El ajedrez es un juego muy complicado, con muchas posibilidades em, de juego, muchas estrategias. Es muy difícil convertirse en experto en ajedrez. Y hay un juego que es más complicado todavía, que es el Go, un juego que se practica casi exclusivamente en Asia, y es un juego más complicado, y bueno, ya se construyó hace poco un programa utilizando inteligencia artificial que fue capaz de ganarle al campeón mundial de Go, que era un tipo muy especial, Lee Sedol, porque no solamente era el mejor, sino que era el mejor por lejos. No la había ganado nadie hace mucho tiempo, era el campeón mundial indiscutido hace más de 7 años. En fin, o sea, él, si había que competir con alguien para ver si soy mejor que un humano, era esa persona. Y bueno, esta inteligencia artificial le ganó. Y justamente eso ocurrió el 2017, hace no mucho, empresa británica DeepMind, que hoy día la adquirió Google, presentó el Alpha Zero, que es una versión más completa del AlphaGo. Y el Alpha Zero es un poco distinto porque es capaz de aprender autónomamente. A este programa no hay que pasarle un conjunto de jugadas clásicas o se tiene que entrenar a partir de partidas de expertos. No, parte de cero, tabula rasa. Parto de cero. Lo único que yo necesito como input son las reglas del juego. Y ahí, a partir de una estrategia algorítmica que se llama el aprendizaje reforzado, aumentado con el aprendizaje profundo, son dos técnicas distintas del Machine Learning, que es un área de la inteligencia artificial, como lo estuvieron viendo en la cátedra 2, es básicamente capaz de lograr cosas que realmente hasta hace poco pensábamos que eran solo propias del intelecto humano. Pero tenemos esta máquina que ya es capaz de generar estas genialidades a partir del aprendizaje de repetidas partidas de él contra otra versión de él mismo. Entonces les voy a mostrar un video para que vean cómo esto funciona. Este es un juego de Atari de los años 80, muy sencillo, donde al principio lo que van a ver ustedes es que se deja correr el programa sin decirle a la máquina cómo se tiene que mover, solo diciéndole que puede moverse en la dirección del eje X
esta paletita, y en 10 minutos fíjense que eh, de a poco va aprendiendo cómo se juega, va tratando ciertas estrategias como quedarse, hacer pequeños movimientos, quedarse solo en un lado, y no le va tan bien porque ha entrenado muy poco. Lo único que le están pidiendo es trata de maximizar la cantidad de puntos que tienes. Entonces, en 120 minutos, fíjense que ya aprendió a jugar. Ya sabe dónde ponerse. Fíjense que la pelota va muy rápido. Ya solo un humano muy, muy, muy hábil ya es capaz de competir con esta versión de la máquina. Y fíjense lo que pasa en el minuto 240. Aquí pasa algo mágico, como dicen acá, algo realmente maravilloso. Ya no solo es muy experto y ya no pierde, sino que es capaz de generar una estrategia, y esa estrategia es generar un túnel por el lado izquierdo, fíjense, em, para lograr su objetivo. Entonces, en algún sentido, ¿qué es lo que está logrando esta inteligencia artificial? Está logrando no solo ser muy buena para tareas muy específicas, ¿cierto? Por ejemplo, el robot que, como estuvimos discutiendo en la clase pasada, le dice, bueno, mueve esta pieza para acá. Tengo que producir tantas cervezas, bueno, tac, 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 ponle tapita a todas. Eso es lo único que hace. Pero ¿qué es lo que nos están enseñando estos nuevos programas de la inteligencia artificial? Que con la estrategia de programación adecuada y con el tipo de entrenamiento adecuado, estas máquinas se pueden adaptar su comportamiento a la situación que les toque. Y eventualmente pueden manifestar soluciones muy creativas. O no solo muy creativas, sino que con una estrategia de pensamiento avanzado. Y eso es realmente novedoso. Esto es también esperanzador desde una perspectiva, pero para otros también es muy aterrador. Entonces, bueno, volvemos al punto 2. ¿Somos únicos los animales? Bueno, aquí vemos un monito ocupando una herramienta. Eso es una capacidad intelectual bastante avanzada, o sea, ocupar herramientas. Bueno, eso nos dice, bueno, en verdad, puede que en verdad eh, no seamos más que una versión un poco más sofisticada del mono, pero no solamente del mono, fíjense que ya incluso una mosca compartimos 2/3 de la cantidad de genes. em, Tenemos los mismos tipos de mecanismos de conectividad celular, los mismos potenciales de acción, los mismos potenciales de reposo, casi los mismos neurotransmisores, canales iónicos, segundos mensajeros, cascadas de segundos mensajeros, entre otras manifestaciones del mundo biológico, digamos. No somos tan distintos tampoco a la mosca, y es por eso que gran parte de la investigación genética y gran parte de la innovación en farmacología, por ejemplo, se hace con moscas. Y cuando las moscas funcionan, después se pasa al ratón y pues, finalmente no somos tan distintos al ratón desde la perspectiva neuroquímica biológica. A nivel comportamental, bien, ciertamente que sí, pero, pero a nivel biológico básico, no. Entonces, bueno, ya desde la perspectiva del comportamiento humano, también tenemos ciertas limitantes, y uno de los psicólogos más interesantes que ha experimentado con estas limitantes se llama Daniel Kahneman. Él es un psicólogo eh, estadounidense israelí de doble nacionalidad,
que psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía justamente por inaugurar esta área de la investigación que se llama el Behavioral Economics, o la economía del comportamiento en algún sentido. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos de, de las cosas que él ha ido descubriendo en el tiempo. El primero, la primera de las cosas se conoce como este, esta dualidad incompatible finalmente entre la experiencia y la memoria. Uno suele decir, bueno, en verdad, yo me acuerdo que cuando chico me gustaba mucho jugar al fútbol, pero hoy día uno puede pensar, ya con mucha razón, de que uno tiene muchas razones para dudar de sus propios recuerdos. Y bueno, él nos pone en esta posición bien interesante, dada por este ejemplo. Por ejemplo, él pone un tipo de paciente. Esto se ha replicado muchas veces con conjuntos de pacientes de distintas culturas en distintos lugares del mundo, pero esencialmente piensen en un procedimiento clínico doloroso, como es la colonoscopía, por ejemplo. Aquí uno le puede preguntar al paciente cada un minuto que reporte su sensación subjetiva de dolor en escala de 1 al 10. Entonces los pacientes empiezan a reportar su escala de dolor en la medida que avanza el procedimiento y al minuto 9 a un paciente se le corta el tratamiento, ¡pum! Y del minuto 9 en adelante el tipo ya dejó de sufrir. Y al paciente B se le hace el mismo procedimiento, pero en vez de al minuto 9 interrumpir el tratamiento, se le continúa, pero fíjense que cada vez él va reportando eventualmente menos intensidad. Y cuando termina al minuto, eh, al minuto 25, termina con una intensidad bien baja. Entonces, bueno, ¿cuál es la paradoja aquí? La pregunta que uno podría hacerse, bueno, es ¿quién sufrió más? Uno podría decir, bueno, podríamos calcular el sufrimiento como el área bajo la curva de, de esta señal de dolor con el tiempo. Fíjense que desde el minuto 10 en adelante el paciente A sufre 0. Entonces el paciente B sufre lo mismo que el paciente A en los primeros 10 minutos, pero después sigue sufriendo, sigue reportando sufrimiento. Ahora lo que es paradójico, lo que es interesante es que si uno le pregunta a estos pacientes eh, días después, semanas después, ¿cuál es su recuerdo del procedimiento clínico al cual tuvieron que someterse? Invariablemente los pacientes tipo B reportan que sufrieron menos. Los pacientes tipo A se van con la peor sensación de que tuvieron un pésimo tratamiento y que fue extremadamente doloroso. Y, y bueno, que básicamente eso nos explica desde la perspectiva de la experiencia. Uno le podría decir a estos pacientes intelectualmente, oye, pero si sufriste solo 10 minutos, compárate con el tipo que tuvo 25 minutos en este sufrimiento. Tu experiencia comparada a los otros fue menor, digamos, lo que tú experienciaste. Pero lo que se va a quedar en la memoria y lo que se va a quedar en la memoria para siempre es que los pacientes tipo B tienen un mejor recuerdo. Bueno, esto se vincula a un fenómeno más general que se llama en inglés se llama el pick-up ending, que quiere decir que
si tú terminas un procedimiento en el periodo más doloroso, eh, lo que va a quedar en mente va a ser que la experiencia fue muy, muy dolorosa. Sin embargo, si es que yo voy gradualmente quitando el dolor hasta eventualmente hacerlo desaparecer, en la mente de esas personas va a quedar una experiencia mucho más grata. Entonces, como uno termina las experiencias, es fundamental para el cómo las personas las van a recordar. ¿Por qué este descubrimiento llega a ser, entre muchos otros, los que terminan dándole un premio Nobel en economía a un psicólogo? Bueno, porque esto tiene ciertas aplicaciones en el marketing, por ejemplo, cuando uno va a comprar algo y en el último minuto a uno le hacen un pequeño descuento. Bueno, hay una tendencia mucho mayor, ciertamente que hay personas que eso les da lo mismo, pero hay una tendencia mayor a nivel de población a quedarse con una buena impresión del producto. Cuando al final de un viaje, al final de cualquier cosa, o al final de un restaurante a uno le dan un dulcecito, bueno, eso no es neutro, sino que va con un objetivo. Cuando al final de una compra te dan otra cosa, también es para que te quedes con una buena impresión de la marca y que vuelvas a consumir un momento después. Entonces, bueno, ese es uno de los descubrimientos interesantes de Kahneman. También él sintetiza que el ser humano tiene dos tipos de sistema. Uno que es un sistema que es más rápido, más inconsciente, más automático, donde muchas de las decisiones del día a día se toman así, donde hay mucho error justamente por ser tan rápido e inconsciente. Como les digo, 2 más 2, eso ustedes no van a hacer la operación matemática 2 más 2, sino que eso ya está en memoria, 4. Pero si les digo 27 por 3, ahí tienen que empezar a ocupar un poco, es un poco más lento, es consciente, requiere un poco más de esfuerzo. Es preferible usarlo para decisiones complejas, ¿cierto? Y uno puede confiar mucho más en él. Entonces hay ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, un bate y una pelota cuestan $1.10. El bate cuesta $1 más que la bola. ¿Cuánto cuesta la bola? Bueno, lo que se les podría haber venido en la cabeza es, bueno, el bate vale $1 y la bola cuesta 10 centavos, entonces 1.10, ¿cierto? Pero no, la verdad es que no, porque si el bate, si la bola costara 10 céntimos y el bate cuesta $1 más, el bate costaría $1.10. Entonces en conjunto valdrían $1.20, ¿cierto? La respuesta correcta es que la bola cuesta 5 céntimos y el bate cuesta $1.05. Es justamente $1 más que 5 céntimos. Y los dos juntos hacen $1.10. Pero esto requiere ya un pensamiento un poco más elaborado, un poco más consciente y un poco más de esfuerzo. Intente determinar tan rápido como pueda si el argumento es lógicamente válido. La conclusión sigue de las premisas. Todas las rosas son flores. Algunas flores marchitan rápidamente, por lo tanto, algunas rosas marchitan rápidamente. Pareciera no haber error, pero no. Todas las rosas son flores y algunas flores marchitan rápidamente, pero podría ser que todas las rosas no marchiten rápidamente y que algunas flores sean otro tipo de flores que marchitan rápidamente. Entonces yo no puedo decir que las rosas marchitan rápidamente como conclusión de lo que acabo de leer. Porque podría ser perfectamente, como les decía, que las rosas marchitaran lentamente y que otras flores marchitan rápidamente y por eso algunas flores marchitan rápidamente. En un lago hay una área de nenúfares, todos los días el área se duplica. Si toma 48 horas el área para cubrir todo el lago, ¿cuánto tiempo demora en cubrir la mitad del lago? Mucha gente se le viene a la cabeza el tiro, bueno, estamos 48, 24.
Pues la verdad es que no, porque yo voy aumentando exponencialmente, como en el ejemplo de doblar el papel para llegar a la luna, ¿cierto? Entonces aquí la respuesta es 47, porque 47 llevaba la mitad. En un paso más voy a hacer la mitad, voy a aumentar en el doble y voy a llegar a, a- a cubrir todo el terreno. Toma el sexo de 6 bebés nacidos en secuencia en un hospital. Considera 3 posibles secuencias: hombre, 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 mujer, 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 hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre. ¿Son estas secuencias igualmente probables? Y aquí también se les podría venir a la cabeza la idea de que, no, en verdad, mujer, 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 es muy, muy raro y esta es muy distinta. Pero, ¿qué les hace pensar de que esa es menos especial que hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre? Son todas equiprobables. Y esto es bajo la lógica de que tener un hijo hombre, un hijo mujer, ocurre con probabilidad un medio. Em, eh, Estos son secuencias que son lo que se dice independientes. Es lo mismo que pasa en el casino cuando, por ejemplo, se están jugando a la ruleta, color, creo que es rojo y negro, y uno puede apostar al rojo o al negro. Entonces, bueno, y además que hay un cero y un doble cero de color verde, si no me equivoco, entonces eso hace que finalmente el casino tenga una tendencia a ganar eh, en, en el, cuando se apuesta mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si sale en el casino, si ustedes están en el casino, sale rojo, 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 no tienen ni una información extra para decir, es que han salido tantos rojos que lo más probable es que la próxima sea negra. No, no. Eso, la moneda, o sea, la bolita no tiene idea que han salido otros 4 negros en anteriormente. Entonces vuelve a ser probabilidad un medio. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo? Bueno, puede ser mitad rojo, mitad negra. Juana tiene 31 años, es soltera, sincera, muy brillante. Ella se especializó en filosofía. Como estudiante, ella estaba profundamente preocupada en cuestiones de discriminación y justicia social. También participó en demostraciones antinucleares. ¿Qué afirmación es más probable que sea correcta? ¿Juana es una cajera bancaria que es activa en el movimiento feminista o Juana es cajera de un banco? Muchos podrían pensar, bueno, en verdad, todo lo que se dijo anteriormente va en la dirección de que probablemente también sea activa en el movimiento feminista. Entonces, lo más probable es que sea correcta. Pero no, fíjense que Juana es cajera de banco en ambos lados, en ambas propuestas, digamos. Y un conjunto menor es, dentro de este conjunto, ser cajera de banco, un conjunto muy menor, es ser activa en el movimiento feminista. Entonces, ¿qué es lo más probable que esté? Bueno, lo más probable es que esté en el conjunto más grande. Es posible que solo sea una cajera de banco y que no le interese tanto el movimiento feminista y que sí le interese la justicia social y las demostraciones antinucleares, pero no necesariamente el feminismo. Entonces aquí, sin, sin ninguna ideología, ni política, ni de ningún tipo, la respuesta correcta aquí es B, o la que está abajo, es cajera de un banco. Otro sesgo interesante, y con esto termino, es en analogía a la ley de los grandes números en teoría de probabilidades que van a estar viendo en los próximos años, es la ley, lo que se considera la ley de los pequeños números. Y es que a menudo pensamos que un tamaño de muestra pequeño tiene un igual valor que un tamaño de muestra grande. Prestamos mucha atención al contenido de los mensajes más que sobre la fiabilidad. Y como resultado terminamos con una visión del mundo que nos rodea que es más simple, pero nos es coherente a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una visión política, probablemente la mayoría de las noticias que les llegue, producto de Google, Facebook, lo que sea, tengan el sesgo hacia la perspectiva que más les calza con la de ustedes. Y lo mismo, si son del movimiento feminista, o si son del movimiento machista, o si son de izquierda o de derecha,
o tienen una tendencia a apoyar movimientos de uno u otro tipo, lo más probable es que tengan ese sesgo a pensar de que esa es la forma adecuada de pensar. Y es la forma coherente con, con toda la información que hay disponible. Pero no, esto es sesgo y, y la historia nos enseña que eso también es una falencia del ser humano y es otra de las grandes em, vulnerabilidades de nuestra especie. Entonces, bueno, con esto termino la clase de hoy. Y bueno, les reitero que la próxima clase será el 1 de julio. La próxima semana tenemos receso universitario del 20 al 26 y el lunes 29 de junio es feriado de San Pedro San Pablo. En los próximos días voy a dar las indicaciones para el trabajo final del curso. Muchas gracias.